La humillación pública fue una parte importante tanto del castigo corporal como del capital durante la Edad Media. En pequeñas comunidades, aquellos que eran amonestados serían bien conocidos por todos los demás, y tener a la persona acusada a la vista, generalmente en el centro de una ciudad o pueblo, era parte del castigo. La participación del público era una parte clave para el éxito del juicio porque solo aumentaba la vergüenza de la víctima. En el episodio de hoy de Castigos Medievales, examinaremos las cepas, los pilorios y los postes de azotes. Bienvenido a la locura medieval. Penitencia pública. En la Edad Media, la penitencia, el perdón y la reconciliación eran partes importantes de la vida medieval. Incluso el rey de Inglaterra no estaba por encima de realizar penitencia pública durante la Edad Media. Thomas A. Becket fue asesinado en 1170 por 4 caballeros del rey, quienes malinterpretaron sus palabras como un deseo de que Becket muriera. El rey Enrique II estaba inconsolable después del evento, y juró que haría penitencia en la tumba de su arzobispo asesinado. Cuando entró a Canterbury, al ver la catedral, desmontó su caballo y caminó el resto del camino hasta el santuario de Becket, descalzo. Pasó todo el día ayunando y rezando, y la noche entera vigilando las reliquias de Santo Tomás antes de desnudarse y permitir que los monjes azotaran su espalda. En lo que se ha descrito como uno de los momentos más dramáticos de la Edad Media, la caminata a Canosa fue la deferencia ceremonial de Enrique IV, el emperador del Sacro Imperio Romano, al Papa Gregorio VII. El emperador viajó a Canosa en Italia, donde el Papa se estaba quedando en el invierno de 1077. Enrique y el Papa habían quedado atrapados en una lucha de poder sobre la Iglesia y el poder del Estado, y el Papa había excomulgado a Enrique. Así que Enrique viajó desde Alemania, a través de los Alpes hasta el norte de Italia, para buscar el perdón del Papa y la retirada de su castigo. Cuando Enrique llegó al castillo de Canosa, el Papa le impidió entrar, a pesar de que llevaba una camisa de pelo y estaba descalzo. Ayunó allí durante 3 días en la fría nieve mientras esperaba que el Papa abriera las puertas. Al fin, en el tercer día, abrieron las puertas y dejaron pasar a Enrique. Se arrodilló ante el Papa Gregorio y pidió perdón. Fue perdonado y se le permitió volver a la iglesia. Los historiadores discuten si su camino de penitencia fue un golpe de genio o una humillación completa. Brujería. Una mujer que se encontró acusada de brujería fue condenada a realizar penitencia pública. Eleanor Cobham, duquesa de Gloucester, fue juzgada en 1441 por nigromancia traidora. Surgió que ella había conspirado con otros 2 que, se decía, bajo su dirección, habían hecho una imagen de cera del rey Enrique VI de Inglaterra. Luego, los 2 co-conspiradores habían colocado la imagen frente al fuego, de modo que a medida que se derretía, la vida del rey también se desvanecería. El duque de Gloucester, esposo de Eleanor, era el heredero del rey Henry. Al morir este, el duque se convertiría en monarca y Eleanor en reina. El lunes 13 de noviembre de 1441, Eleanor fue obligada a caminar desde Temple Bar por Fleet Street en Londres, llevando una vela de cera para ofrecerla en el altar mayor de la Catedral de San Pablo. Fue guiada por 2 caballeros y vestida de negro. El 15 caminó desde el Old Swan hasta la Iglesia de Cristo cerca de Aldgate e hizo su segunda ofrenda. El 17 caminó desde Queen Heidi hasta la Iglesia de San Miguel, Cornhill, para terminar su penitencia. Durante su expiación, ella estaba descalza y tenía pergaminos fijados a su vestido que contaban la historia de su crimen. Fue la mayor humillación en la Edad Media. Fue forzada a divorciarse y encarcelada de por vida, ya que en ese momento no existía la pena de muerte obligatoria por brujería. Después de ser trasladada de prisión en prisión, Eleanor murió en 1449 en el castillo de Beaumaris en Gales. Y pilorios. El uso de estos cepos se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la Biblia, cuando Pablo y Silas, 2 discípulos de Jesús, fueron, cita, puestos en prisión y tenían sus pies sujetos en estos cepos. En la Edad Media eran una visión común en gran parte de las comunidades europeas. Los cepos, picotas y pranger estaban hechos de grandes tablas de madera con bisagras y agujeros para sujetar firmemente el cuello, las manos o los pies. Los cepos tenían tablas alrededor de los tobillos y muñecas, forzando al acusado a estar sentado con los pies restringidos. En cambio, la picota tenía tablas unidas a un poste alrededor de los brazos y cuello, obligando al acusado a permanecer de pie.
Los marcos solían sostener a una sola persona, aunque algunos estaban diseñados para varias a la vez. El pranger era un dispositivo alemán similar a la picota y los cepos. La palabra se traduce como algo que pellizca fuertemente. La víctima tendría un par de restricciones para las piernas que se sujetaban alrededor de los tobillos, encadenadas a su cuello. La cadena se hizo intencionalmente corta para obligar al acusado a permanecer en una postura muy incómoda, similar a cómo me siento en mi escritorio al editar estos videos. Estos castigos buscaban provocar malestar físico y humillación. En el siglo XIII, el rey Eduardo I de Inglaterra estableció por ley que el pillory, también conocido como estirar el cuello, debía ser lo suficientemente fuerte para contener a un delincuente sin dañar su cuerpo, ya que no se pretendía que fuera una forma de tortura. Era costumbre que los hombres que eran condenados al pillory se afeitaran la cabeza y la barba parcial o completamente. Las víctimas mujeres tendrían su cabello cortado, pero también se afeitarían la cabeza en los casos más extremos. Se podrían distribuir volantes por la ciudad con el nombre y delito del criminal. También se podría colgar un letrero en un poste cercano o alrededor del cuello del malhechor. Las multitudes se reunirían alrededor y lanzarían insultos al indefenso víctima, arrojando cualquier cosa que pudieran tener en sus manos. Frutas y verduras podridas, tierra y excremento eran misiles aceptables. A veces, animales muertos como ratas o gatos podrían ser colgados alrededor del cuello del acusado, y muchas personas resultaban mutiladas o asesinadas por espectadores demasiado entusiastas que lanzaban piedras o ladrillos. No se puede subestimar el malestar físico de estar restringido así. El acusado solía pasar pocas horas en el pillory, pero era más incómodo en las stocks, ya que la víctima estaba doblada e inmóvil de la cabeza. Aunque las stocks eran menos dolorosas, las personas podían ser dejadas allí durante días o incluso semanas, con una exposición continua que a veces resultaba mortal. En la Alta Edad Media, algunos prisioneros fueron mutilados mientras estaban en el pillory. Era una oportunidad perfecta para que el alguacil cortara una nariz, cortara las orejas o el labio superior mientras el prisionero estaba incapacitado. Como alternativa, se podría perforar la lengua o marcar la cara con un hierro al rojo vivo. Los reincidentes a menudo tenían las orejas clavadas en el pilón, y luego la única forma de escapar era arrancárselas o hacer que se las cortaran primero. Azotamiento. A los anglosajones les gustaba azotar a los prisioneros con un látigo. Se creía que golpear a un prisionero en la espalda, muslos y glúteos como castigo corporal, aunque doloroso, no causaba daño significativo. Dependiendo del país en cuestión, el azote se infligía con una variedad de herramientas como el cinturón, látigo de metal, látigo de cuerda, ramas de árboles o cañas de bambú. El objetivo de la flagelación era como una humillación pública, aunque podría usarse como preludio a una ejecución. El historiador inglés William de Malmesbury registró una historia del rey Aethelred, el imprudente, cuando era un niño en el siglo VIII. Aethelred había enfurecido a su madre, y al no tener un látigo para azotarlo, ella tomó unas velas y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. La primera regla del manual de crianza: si no puedes encontrar un látigo para azotarlos, golpéalos con el objeto más cercano que puedas encontrar. Al parecer, Aethelred le tenía tanto miedo a las velas que nunca más permitió que se encendiera una en su presencia. Se dice que el knout fue una invención tártara o turca que fue adoptada por los rusos durante el siglo XV por el gran duque Iván III, aunque el origen de la palabra knout se puede rastrear hasta los vikingos. Había diferentes tipos de knout ruso. Uno tenía un largo mango de madera y era de cuero. Medía unos 40 centímetros de largo, con un anillo de metal en un extremo. A este anillo se le agregó una segunda correa con otro anillo y un gancho de cuero duro. Este tipo, conocido como el Gran Knout, tenía un mango más largo, con una tira de cuero más plana de unas 48 pulgadas o 120 centímetros fijada. Terminaba en un anillo con una tira de piel adjunta y una punta endurecida al secarla al sol tras empaparla en leche. Otro tenía varias correas trenzadas entrelazadas con alambre. Todos estaban destinados a lacerar la piel y causar tanto dolor como fuera posible. Los látigos con trozos de metal o hueso en la punta eran comunes. Estos dispositivos podrían desfigurar o matar a la víctima fácilmente. El número de latigazos dados en la espalda de un prisionero como castigo dependería de la sentencia predeterminada. Desnudado hasta la cintura y atado o encadenado a un árbol o poste de azotes, solo 100 o 120 latigazos podrían resultar en la muerte, ya que se arrancarían pedazos de carne del cuerpo y la víctima moriría por pérdida de sangre.
El uso de látigos como el gran hocico podría provocar la pérdida de un ojo o incluso la muerte con solo 20 golpes, frecuentemente atribuida a la fractura de la columna vertebral. Algunos cepos y postes de azotes a menudo se combinaban durante la Edad Media, de modo que podían sostener a varios réprobos al mismo tiempo. Uno de estos dispositivos se encontraba en el mercado cerca del ayuntamiento en Wallingford, en Berkshire, Inglaterra. Albergaba a 4 prisioneros, 2 en los cepos, 1 en el poste de azotes y 1 en el pillory. Aunque el poste de azotes y el pillory fueron removidos en 1830, los cepos permanecieron varios años más para albergar a cualquier borracho que necesitara amonestación. El derecho de celebrar un mercado era crucial para las comunidades medievales. Si una ciudad o pueblo no tenía un pillory visible y listo para usar de inmediato, las autoridades locales podían negarle los derechos a un mercado. Los señores señoriales tenían el derecho de un pillory, así como sillas de pato y horcas. En el siglo XIV, durante el reinado de Eduardo III a Thomas de Chaworth, se le otorgó la libertad para cazar en los bosques del rey, así como el privilegio de tener un puesto de cocina, un pillory y una horca en Alfreton, en Derbyshire. Entre los siglos XIV y XV, los castigos tendían a ser menos crueles, aunque todavía había penas severas para los delitos más graves. Los violadores podrían ser castrados, cegados o ahorcados junto con los ladrones, y existían castigos más duros para la traición, como decapitaciones, quemaduras y desmembramientos. Pero en lo que respecta a los llamados delitos menores, ahora se hacía un esfuerzo para avanzar hacia un castigo más indulgente pero humillante, como los cepos y pilorios, con la esperanza de que una vergüenza pública ayudaría a controlar a los borrachos, vagabundos y otros réprobos. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si te gusta nuestro contenido, subimos videos semanalmente. Saludos.